El inicio de la crisis en Libia cambió la cara del dictador Gaddafi. De ser un gobernante que gozaba de alguna protección y aceptación ante los mandatarios de Occidente, pasó a ser una figura que debe salir del poder. Rusia y Venezuela aún respaldan a una Libia con Gaddafi en la cabeza. Antes del 15 de febrero de 2011, Muammar al-Gaddafi mantenía relaciones cercanas con mandatarios de Occidente y participaba en cumbres multilaterales. El inicio de las protestas puso a Gaddafi en una situación incómoda. El dictador libio comenzó a ver que sus antiguos aliados ahora respaldan a su oposición, representada en el Consejo Libio de Transición. Si Gaddafi tuviera una cuenta en la reconocida red social Facebook, guardaría imágenes memorables como esta, con el presidente Nicolás Sarkozy. En 2007, el dictador libio llegó al Palacio del Elíseo para firmar acuerdos comerciales con Francia. 4 años después, Sarkozy recibe al líder del Consejo Nacional de Transición y le pide a Gaddafi que abandone el poder. Estamos dispuestos a continuar las operaciones militares en el marco de la Resolución de Naciones Unidas 1973 y estamos dispuestos a continuar mientras que nuestros amigos libios lo necesiten. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y Gaddafi también mantuvieron amistosas relaciones. Italia tiene inversiones en el sector del transporte y el petróleo en el país magrebí. Pero ahora, el gobierno italiano parece darle la espalda a Gaddafi. Reconoció al Consejo Libio de Transición y no descarta descongelar recursos libios para que sean administrados por los rebeldes. Los Estados Unidos han exigido la salida de Gaddafi desde el principio de la crisis. Washington apoyó la zona de exclusión aérea y participó de la ofensiva contra blancos estratégicos del régimen libio. Ahora la Casa Blanca hace gestiones para liberar recursos de Gaddafi con destino al Consejo Libio de Transición. Nosotros hemos trabajado por algunas semanas con el Consejo Nacional de Transición. Ellos comenzaron a pedirnos la liberación de fondos congelados en Estados Unidos. Rusia ha sido más moderada en sus posiciones frente al régimen de Gaddafi. Aquí una foto del dictador con el entonces presidente Vladimir Putin. En el Consejo de Seguridad, Moscú se abstuvo de votar la resolución 1973 que permitió el bombardeo de la OTAN a Libia. Y durante la crisis, el Kremlin ha llamado a un diálogo entre el dictador Gaddafi y los rebeldes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contrario a otros mandatarios del mundo que han reconocido al Consejo Libio de Transición, mantiene su respaldo al régimen de Gaddafi. La tragedia de Libia, lamentablemente, desde mi modesto punto de vista, apenas comienza. Ese país lo picaron en pedazos. ¿Hay quién lo une ahora? Vean cómo está Irak. ¿Cómo está Afganistán? Los lazos de Venezuela y Libia comenzaron a estrecharse desde 2005. A la fecha, son más de 150 los acuerdos entre ambos países. Chávez incluso le regaló a Gaddafi una réplica de la espada de Bolívar. La entrego a ti, soldado revolucionario. Los gobiernos de Ecuador y Nicaragua siguen los pasos del presidente Hugo Chávez frente a la situación en Libia. Bueno, profesor Alexander Montero, experto en Oriente Medio. Muchos pasaron y posaron. Muchos líderes de Occidente se dieron la mano, estrecharon lazos, intercambiaron regalos. Y hoy, sencillamente, le dan la espalda a Gaddafi después de las protestas hace 6 meses. Uno se pregunta si en esa temporada, antes de las protestas, Gaddafi no era violento, o Gaddafi no era considerado terrorista, o Gaddafi no era considerado dictador por Occidente. ¿Se puede creer la teoría del mismo Gaddafi de decir que hubo un complot en Occidente para cambiar de gobierno en Libia? Gaddafi es el mismo de hace 42 años, Gaddafi no ha cambiado, Gaddafi no ha hablando su discurso para ser amigo de la Unión Europea ni de Estados Unidos. La Unión Europea fue quien vio en Gaddafi una oportunidad estratégica y es la Unión Europea quien cambia su discurso. Aquí el gran jugador, si se puede utilizar la palabra traidor, es la Unión Europea, empezando por España. El régimen de Rodríguez Zapatero fue quien abre las puertas de Europa a Gaddafi. Lo recibe Francia, lo recibe Italia. Una vez tienen negocios con Gaddafi, inmediatamente Europa cambia su discurso y vuelve a aparecer las críticas de violador de derechos humanos, que son totalmente ciertas, y las críticas que antes el régimen se había ganado, totalmente ciertas, pero que eran de un periodo anterior a este acercamiento. Lo mismo Estados Unidos. Es muy curioso que hayan depósitos de reserva internacionales de Gaddafi en Estados Unidos, y justo cuando Estados Unidos logra que esos depósitos estén allí, cambia nuevamente su discurso y vuelve a aparecer las presiones para que el régimen desaparezca. Es sencillamente un asunto de intereses, no se trata ni de amistades, ni se trata de a favor o no del régimen de Gaddafi. Volvemos a Londres. Señor Rashid Benhamida, le quiero preguntar, ¿usted cree que existe una doble moral en la comunidad occidental? La verdad, nosotros
creíamos que este cambio que está en Libia, pues que pase desde hace muchos años. Pero nosotros hemos visto a Gaddafi comprando a todo el mundo con la plata de los libios. Por eso se ha demorado muchísimo el nacimiento de esta revolución. Pero cuando la revolución ya empezó en Libia, nosotros sabemos muy bien y estamos muy seguros de que la comunidad internacional nos va a reconocer y que las Naciones Unidas también va a hacer lo mismo. Porque con la supervisión del NATO de guardar y de no atacar a los civiles y de acabar con el régimen de Gaddafi, nosotros podríamos tener hasta peores consecuencias, porque Gaddafi tenía un objetivo de que es acabar con el pueblo libio. Porque él siempre estaba amenazando a Libia, siempre saliendo en sus mensajes televisivos de que iba a acabar con los libios. Señor Rashid Ben Hamida, ¿ustedes confían como rebeldes en los hombres que hace apenas unos años, hace apenas unos meses, le estrechaban la mano al señor Gaddafi? ¿Confían en esos líderes de Occidente o no? La verdad, nosotros no estuvimos contentos con las relaciones que Gaddafi tenía con Europa, pero yo creo que el mundo internacional, o yo creo que la comunidad internacional nos ayudaron muchísimo y nos ayudaron en nuestra rebelión y en nuestra revolución. Por eso nosotros creemos que ellos han pagado ya todo lo que no han hecho anteriormente. El problema que si Gaddafi pues iba a matar al pueblo libio y no había nadie que nos ayudaba, yo creo que esto iba a ser peor. Los libios no tenían nada de armas, no tenían nada. Y sin la ayuda de la OTAN y de la comunidad internacional, yo creo que podría desaparecer unas ciudades en Libia. Señor Rashid Ben Hamida, gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Usted es el representante de los rebeldes libios en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros y compartir sus experiencias. Muchas gracias, muchísimas gracias, y nosotros estamos mandando saludos a todos los televidentes en América Latina y ojalá que tengamos más relaciones en el futuro con América Latina. Así será, señor. Muchas gracias. Volvemos a estudio. Señor Alexander Montero, ¿qué va a pasar con aquellos países que apoyaron a los rebeldes? ¿Van a tener alguna prioridad al momento de hacer contratos con Libia? Bueno, muy seguramente sí. Como le decía, vale la pena revisar en el momento de la reconstrucción quién va a echar mano de estos contratos millonarios, quién se va a beneficiar de estos 170.000 millones de dólares de la reserva de la reconstrucción de un país. Exacto. Por otro lado, sobre la doble moral de la comunidad internacional, vale la pena hacer una pequeña comparación. Estados Unidos, por ejemplo, con el conflicto palestino-israelí, dice nunca un conflicto se debe negociar a través de la influencia de actores extranjeros. Solamente las partes en conflicto son las que se deben sentar a negociar, no se debe buscar una salida por fuera. En el caso de Libia, el mismo actor está utilizando un discurso completamente distinto. Estados Unidos nunca dijo que se sienten las dos partes a negociar, que Gaddafi hable con los rebeldes, sino fue una solución desde afuera e incluso un reconocimiento internacional unilateral ahora a favor de un régimen rebelde. Profesor Alexander Montero, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. A ustedes muchas gracias, un saludo a los televidentes. Bien, señor. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbame en Twitter, @NTN24 y a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.